Bien, ¿qué tal jóvenes? Entonces vamos a continuar con el PLC S300. El video anterior habíamos visto lo que vienen siendo timers, bobinas del tipo latch, un latch y todo eso, ¿no? Entonces habían quedado pendientes ver unos bloques de timer y aparte contadores para las prácticas que siguen que van a utilizar. Entonces nuevamente lo primero que tienen que hacer es abrir Simatic Manager, luego abrir la configuración, ejecutar lo que viene siendo el simulador y ya abren el OV1, ¿no? Para irnos a Step 7. Entonces, en este video vamos a ver lo que viene siendo este timer, el timer pulso extendido y el on delay retentivo. Entonces, nuevamente lo jalamos, lo colocamos aquí. Como ya usé el timer 1 y 2 en los ejemplos anteriores, pues escogí el número 3, su señal de entrada, el tiempo configurado y su señal de salida. ¿Sí? Entonces, me voy a la simulación, selecciono aquí, si mando la señal del puerto 1, pin 2, puerto 1, pin 2, entonces el timer empieza a contar. ¿Sí? Termina su cuenta y como es un timer del tipo pulse de pues mientras está contando está activa la salida, cuando termina su cuenta se desactiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Vamos a ver, ¿qué pasa si yo lo activo y lo desactivo? Este ya no se resetea, cuando yo le quito energía el timer no se resetea. Es decir, que este trabaja con solamente un pulso. Con que haya recibido un escalón, un pulso aquí de activación, va a empezar su conteo y hasta que no lo termine, no se va a volver a resetear. Es decir, si yo quisiera de alguna manera detener ese conteo, tendría que activarlo de aquí, tendría que resetearlo de esta opción. Mientras tanto, no. Siempre que yo le mande un pulso, va a iniciar su cuenta y la va a terminar a menos que yo resete aquí. Entonces es un timer que en algunas situaciones nos puede ser útil. ¿Sí? Luego tenemos el siguiente timer es el on delay, pero del tipo retentivo. Este timer tiene es la combinación de y del on delay normal. Vamos a ver. Si yo le mando la señal en pin 1.3, lo activo, está contando, hasta que termine su cuenta se va a activar porque es un on delay. Pero ¿qué pasa si yo le quito la señal? No se está reseteando. ¿Por qué? Porque es retentivo, es decir, que mantiene su conteo y su salida a menos que yo lo resetee, que en este caso es la entrada 1.4. Entonces, aquí reseteo. Si lo activo nuevamente, le quito su señal, sigue contando. ¿Sí? Hasta menos que yo lo resetee, no va a terminar su cuenta y es del tipo on delay. Entonces es una mezcla de este y de este. ¿Sí? Entonces, de tal manera que ya con esto quedarían estos tipos de timer prácticamente. ¿Sí? Tendrían que ver estos que están aquí, que son básicamente son los mismos que están aquí, solo la manera es otra manera de escribirlos sin utilizar este bloque, sino que usarlos ya directamente como si fueran bobinas de salida. Bien, ahora respecto a los contadores. Eh, Respecto a los contadores, nuevamente en esta carpeta nos vamos a Counter aquí y vamos a poder seleccionar todos los contadores. Bien, respecto a los contadores, pues tenemos contadores de tipo ascendente, descendente y los dos mezclados en un solo bloque. ¿Sí? Entonces solamente voy a explicar porque esto de acá abajo prácticamente es igual, solamente que solo tiene la opción para contar de manera ascendente. ¿Sí? Entonces, primeramente cuando lo configuremos, nos va a aparecer el nombre aquí con signo de interrogación. Como es un contador, le damos la letra C y escogemos el número. En este caso ya utilicé el 1, por lo tanto el que sigue sería el C2. ¿Sí? Luego, dentro de sus configuraciones, CU es el interruptor que yo debo colocar o la señal de entrada para que este contador cuente hacia arriba. CD, la señal de entrada para que cuente hacia abajo. S es un comando especial del contador
para lo que viene siendo, si nosotros queremos que este contador no empiece de cero, sino que empiece de un valor específico, yo le meto aquí una señal de entrada y ese contador va a empezar o va a iniciar su conteo de un valor específico, que sería el valor que tengamos aquí en el PB, ¿sí? Y esta es su señal para resetear lo que viene siendo este contador. Q es la señal de salida y CB es el valor que tiene ese contador en algún momento, por así decirlo. Entonces, lo vamos a simular. Voy a descargarlo. Entonces, lo simulamos. Si nos vamos aquí, vemos que el I0.3 es para contar hacia arriba. Entonces le damos aquí, el valor actual es de 1. Lo que pasa con los contadores aquí en Siemens, a diferencia de Micrologix, nosotros vemos que en Micrologix, cuando nosotros programamos un preset y ese contador llegaba a ese valor, se activaba su salida. En este caso no es así. El contador siempre va a tener activa su salida siempre y cuando su valor sea diferente de cero, es decir, que tenga información almacenada. Entonces, en este caso, si yo continúo con su cuenta 2, esto va a seguir activo, por así decirlo. Si nosotros quisiéramos hacer de alguna manera que no sé, que cuando este contador llegue al valor de 5, el valor de 6 se active una señal, pues tendríamos que utilizar algún comparador, ¿sí? Entonces, para no hacer el video tan largo, pues yo creo que después veríamos lo de comparadores, ¿no? Y daría un ejemplo de esto. Entonces, si quiero que cuente hacia abajo, pues activo la entrada 0.4, que es para iniciar el conteo descendente. Y ahí vemos cómo llega a 0, a 1, perdón. Y si lo activo otra vez, llega a 0. Como ya no hay información en el contador, la salida se apaga. Es la característica que tiene estos contadores aquí en lo que viene siendo Siemens. Nuevamente, si yo quiero resetearlo, tengo que activar la entrada 0.6, lo reseteo y manda su valor directamente a 0. Yo no quiero que empiece su conteo desde 0, quiero que empiece desde 5, entonces activo la señal 0.5. Ya con esto su valor automáticamente se da al 5. Aquí hay algo también que tenemos que explicar o tenemos que entender. Aquí, para poner el valor present value, tenemos que utilizar este código. C, número de símbolo de gato, y después de ahí ponemos el número que queramos. Si queremos que empiece a contar desde 10, pues ponemos C, el símbolo de gato, y después el número 10. Esto de aquí no es necesario, eso solamente si ustedes quisieran hacerlo. Igual, esta bobina set solamente la van a utilizar cuando tengan aquí algún dato, ¿sí? Entonces, por lo general, una configuración básica del contador es su señal para conteo ascendente, señal para conteo descendente y el botón para resetear, su señal de reseteo. Esta Q o esta salida por lo general no se usa porque al final de cuentas siempre va a estar activo cuando esto tenga información, entonces no es tan utilizada. Al mismo tiempo, esto de aquí nosotros podemos direccionarlos con una memoria, ¿sí? Es decir, que no quiero que el valor ponerlo yo manualmente, sino que quiero que depende o empiece a contar dependiendo del valor de esta memoria. Entonces, como este es un valor que espera tipo Word, ahí dice que espera una memoria o un formato de tipo Word, entonces la memoria que tengo que utilizar yo debe ser de memoria de tipo Word. Entonces es con la letra M porque es una memoria, W porque es del tipo Word y el número de la memoria. Esta memoria, si mal no me equivoco, debe ser de 4 bytes, eso significa de 32 bits. ¿Por qué? Porque el conteo máximo de un contador va de 0 a 999, es decir, cuenta solamente 1000 posiciones, por así decirlo. De tal manera que pues la información que tenga en esta memoria se vería el valor de aquí. En este caso la memoria tiene el valor 0 porque no le he almacenado nada. Para almacenarlo podría ser con el bloque move o directamente meterle algún valor ahí cuando cargáramos el programa en step 7. Entonces, respecto a este contador, pues esta es su configuración básica. Esto no es necesario. Esto tampoco, a menos que lo quieran utilizar. La señal de conteo ascendente, descendente y el reset es la configuración mínima y es lo que casi siempre van a utilizar. Entonces, el contador ascendente es prácticamente el mismo, solamente que nomás tiene señal para contar hacia arriba,
su señal para inicializarlo a un valor específico aquí, su señal de reset, su salida y el nombre al que pertenece, ¿no? Esta es la variable que almacena el valor o el dato que tiene almacenado el contador, y esta simplemente es en formato BCD, como si quisiéramos ponerlo en un display de 7 segmentos o algo así, pues nos serviría esta información. El contador descendente es lo mismo. Luego tenemos estas opciones de aquí. Son también contadores, solamente es otra manera de tenerlos aquí. Es una configuración mínima, por así decirlo. En esta línea, por ejemplo, el CU es para contar ascendente, CD es para contar hacia abajo y SC es para poner un valor al cual queremos que inicie el conteo, o nos sirve también para resetear, por así decirlo. Entonces, en este caso, en este ejemplo, si yo presiono lo que viene siendo la entrada 1.5, el contador 2, ¿sí? Aquí tenía el contador 1, ahora voy a utilizar el contador 2, va a almacenar su valor. Entonces, si nos vamos aquí, este es el valor del contador. Entonces, si presiono la 1.5, se va a incrementar ese valor. Cada vez que yo incremente, se va a presionar ese valor. Entonces, esta bobina ya se entiende que es un contador y está almacenando información. Luego, en la siguiente línea, yo tengo aquí que si presiono la entrada del puerto 1, pin 6, este contador, porque está direccionado, es el mismo, el C2, va a decrementar. Ahorita tiene el valor de 5 y va a cambiar a lo que viene siendo 4, ¿sí? Así hasta que baja. Y una última línea de programación que tengo, donde tengo la función SC, que es para resetear, por así decirlo, o para regresar al contador a su valor inicial. Yo aquí estoy diciendo que el valor inicial debe ser 0, entonces si presiono la 1.7 se va a su valor inicial para poder volver a iniciar algún conteo, ¿sí? ¿Sí? Bien, esta bobina de SC, sí necesitamos, lo tengo que explicar cómo se configura, porque no es solamente darle un nombre, es decir, si lo llamo yo aquí, me va a pedir a qué contador. Esta variable de aquí es el contador al que va a estar relacionado, en este caso es C2, pongo C2, y aquí abajo es el valor o la memoria a la que va a meter ese valor, es decir, yo puedo decir la memoria 1 como en la anterior, o decirle que quiero que ese contador, su valor de reseteo sea el número 5. De esta manera, descargo el programa. Y aquí vemos que el contador ahorita tiene el valor de 5. Si le cuento hacia arriba cambia 1. Si yo activo esta memoria de aquí con el puerto 1.5, se va a ir al valor de 5. ¿Sí? Entonces, respecto a los timers que habían quedado pendientes y los que vienen siendo los contadores, pues con este video ya quedaría esa información, que es suficiente para que hagan la práctica 3 y 4, si mal no me equivoco. Entonces, si tienen dudas o quedaron preguntas acerca de alguno de los elementos de Siemens del Step 7, pues entonces déjenmelos en los comentarios. Si no, pues ya saben, suscríbanse por favor para que les aparezcan las notificaciones cada vez que estoy subiendo videos, porque hay ocasiones en las que no lo comento por Classroom, ¿sí? Entonces, o se me pasa o lo comento hasta después, entonces estoy subiendo videos y ahí se están actualizando en el canal, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos.